Hola a todos y bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy les quiero compartir la explicación del tema de preposiciones de tiempo y de lugar, específicamente con el uso de in, on y at. Y es que estas tres palabras en muchos casos las tenemos que traducir de la misma manera. ¿Cuál es esa traducción? Pues es en. Y ahí radica básicamente que cuando nosotros estamos empezando a estudiar o aprender el idioma inglés, pues nosotros tendamos a tener problemas con el uso de estas tres palabras. Pero bueno, ese es el principal objetivo que tiene este video, el tratar de mostrarles cómo utilizarlas y cuándo utilizarlas. Pero bueno, vamos a empezar con la primera palabra, que es in. Nosotros vamos a utilizar el in para hablar de meses. Por ejemplo, cuando nosotros queramos decir en mayo o en enero, ¿no? In May and in January. Y así con los otros meses del año. Nosotros también vamos a utilizar el in para hacer referencia a temporadas. Por ejemplo, in the summer, in the winter, in the spring. Y bueno, pues he puesto aquí el artículo de entre paréntesis. ¿Por qué? Porque eso puede ser dejado a un lado. O sea, si quieren utilizarlo, la utilizan, y si no, pues no la utilizan. O sea, es opcional. Porque podemos decir in summer or in winter, sin la necesidad de utilizar el artículo de. También nosotros vamos a utilizar el in para hacer referencia a años. Por ejemplo, in 1984 o in 2024. En 1984 o en 2024. O el año que ustedes prefieran utilizar. Para hacer referencia a décadas, in the 90s, in the 80s, in the 70s, en los 90, en los 80, en los 70, de esa manera. Nosotros también lo vamos a utilizar para hacer referencia a siglos, por ejemplo, in the 21st century, en el siglo XXI, in the 19th century, en el siglo XIX, y así con todos los siglos, ¿vale? Para hacer referencia a largos periodos, por ejemplo, las eras, in the middle ages, en la edad media, o in the present, en el presente, o también para decir in the ice age, in the ice age, es como decir en la era de hielo. Partes del día, in the morning, in the afternoon, in the evening. Sin embargo, aquí no vamos a decir in the night. Eso está prohibidísimo, eso no existe. Para decir en la noche nosotros vamos a decir at night. Lo vamos a utilizar con at. Entonces es in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. ¿Sale? Ahora bien, el in con respecto a lugares o locaciones, nosotros vamos a utilizar el in para referirnos a países. In Mexico, in England, pero también lo vamos a utilizar para referirnos a ciudades. In Mexico City, in London, en la Ciudad de México, en Londres. Asimismo, también lo vamos a utilizar para referirnos a lugares, por ejemplo, edificios o tiendas. In a building, in a store. Cabe mencionar que aunque nosotros podamos utilizar el in con una tienda o con un edificio, ese lugar sigue siendo muy general, no es específico. Y esa es una de las funciones del in. El in es muy general, mientras que el on y el at, sobre todo, este es muy, pero muy específico. Pero bueno, ¿qué pasa con on? Nosotros vamos a utilizar el on para hacer referencia o mencionar los días de la semana. On Tuesday, on Saturday, on Monday. Y específicamente aquí en el uso del on con los días de la semana se va a traducir como el martes o el sábado. O el lunes, ¿no? Como había dicho, on Monday. Nosotros también lo vamos a utilizar para mencionar o decir en mi cumpleaños. I'm going to celebrate or I'm going to make a party on my birthday. Voy a hacer una fiesta en mi cumpleaños. O I'm going to stay home on Christmas Day. Me voy a quedar en casa el día de Navidad. On Halloween también puede ser utilizado el on con esa fecha. Y bueno, pues aquí dates. On 20th July. On 10th
May, on our anniversary. Entonces, el 20 de julio, el 10 de mayo, en nuestro aniversario. Bueno, para aclarar un poquito más el uso del on, el on lo vamos a utilizar para hacer referencia a fechas. Si ustedes se fijan, todas estas son fechas. Ahora, ustedes dirán, aquí tenemos un mes y aquí tenemos otro mes y aquí también tenemos meses, ¿no? Sin embargo, desde el momento en que nosotros damos un día, eso ya quiere decir que esto ya no es un mes, es una fecha y por lo tanto tengo que utilizar el on y no in. Si yo tengo ya un número, eso quiere decir que es una fecha y automáticamente yo debo de poner on, ¿vale? Ahora bien, nosotros vamos a utilizar también el on para partes de un día específico. Por ejemplo, on Monday morning, on Saturday night o on Friday afternoon. Para decir el lunes en la mañana, el sábado en la noche o el viernes en la tarde, que fue el otro ejemplo que di. Ahora bien, el on, con referencia a lugares o locaciones, nosotros vamos a utilizar el on para referirnos a la transportación en un autobús, on a bus, on a train, en un tren, o on a plane, en un avión, o on a ship, en un barco. Asimismo, nosotros también tenemos que utilizar el on cuando nosotros mencionemos aparatos tecnológicos, por ejemplo, on the radio. ¿Dónde lo escuchaste? I heard it on the radio. Lo escuché en la radio, ¿no? On the phone, on TV, on the internet. Siempre debemos utilizar el on cuando nosotros hagamos referencia a estos aparatos tecnológicos. Ahora bien, el at, con referencia a tiempo. El at lo voy a utilizar siempre que yo dé un horario. Un horario, pues es una hora del día muy específica, entonces pues no hay de otra. Tengo que utilizar el at sí o sí, con horarios, o sea, horarios de reloj o de tiempo, siempre tengo que utilizar el at. Los ejemplos son aquí, son los siguientes. At 6 o'clock, at 2:30, at noon, at midnight. Dice, a las 6 en punto, a las 2:30, a mediodía, a medianoche, ¿sale? Son horarios específicos y por lo tanto tengo que utilizar at. En los horarios de comida, pues es at lunchtime, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, o también podríamos decir at breakfast time, a la hora del desayuno. Para días festivos es at Christmas, en Navidad, en Semana Santa, en fin de semana, ¿sale? Esos son pues básicamente pues días festivos o días de descanso, como es el fin de semana. Y también vamos a utilizar el at para hacer referencia a expresiones. At present, en el presente. At the moment, en este momento o en el momento. Como les decía, at night, ¿sale? No es in the night, es at night. Ahora bien, el at con referencia al lugar o a la locación, para hablar o hacer referencia a lugares específicos. Por ejemplo, at 23 Birch Tree. Dice, en el 23 de Birch Tree. O sea, ya estamos dando ahí un número. Y como estamos dando un número, ya nos está dando una ubicación muy específica. Igual acá, at the Empire Street Building. Es como decir, en la calle del edificio Empire State. O sea, ya nos está dando una calle en específico. At the corner, en la esquina. At the bus stop, en la parada del autobús. Entonces, básicamente el at nosotros lo vamos a utilizar cuando queramos mencionar ya sea un horario, una festividad, un horario de comida, una expresión o expresiones at the present, at the moment, at night, y para hacer referencia a lugares específicos, mientras que el in es muy general. Por otra parte, el on está más, sobre todo
cuando lo utilizamos con tiempo está muy apegado a fechas. Entonces básicamente esas son serían los 3 tips que yo podría compartir con ustedes a manera de pues entender y memorizar esto pues de manera un poco más fácil. Y bueno, básicamente pues hasta aquí llega la información del video. En la descripción les voy a dejar algunos links con la intención de que ustedes sigan con su práctica con respecto a este tema de preposiciones y más en específico con el uso del in, on y at. Cuídense mucho y nos estamos viendo hasta el próximo video. ¿Sale? Bye.